no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Bueno, ahí va mostrando en el video, este video está en Instagram del presidente, lo podés ver, a políticos, a sindicalistas, a artistas, a músicos, está Fito Páez. Dice que son un virus. ¿Por qué los nazis dijeron que los judíos eran un virus? Porque lo que hacen es deshumanizarte. No sos un ser humano. Si leíste a Kafka La Metamorfosis, tienen que convencerse de que ese muchacho es una cucaracha. Entonces ya no es más mi hermano, es una cucaracha. Bueno, matala, a las cucarachas que se las mata. Bueno, esa es la lógica que se utilizó, porque no es que mataron 6 millones de personas y no hicieron nada. Un día se levantaron y mandaron... No, no, no. Primero tenés que deshumanizarlos, que la gente vea que no estás matando a un ser humano. Bueno, eso lo hizo este gobierno. Y está ahí, la gente lo ve, se sigue viendo ese video. Entonces, no tenemos un gobierno normal, tenemos un gobierno con una conducta violenta, con actitudes nazis, que como mínimo es totalitario, es fascista. Digo, estos tipos son negacionistas de los 30.000 desaparecidos y van 24 de marzo en los que hacen videos ya más que negacionistas reivindicando la dictadura. Entonces, paremos un poco la mano, frenemos y cuando vamos a analizar al gobierno, tomemos en cuenta eso. Que está frente a fascistas que mañana te pueden hacer cualquier cosa. Que hoy no podés reclamar. No podés reclamar por tu sueldo, no podés reclamar por tu jubilación. No pueden reclamar los médicos, los enfermeros, los hospitales. Tenés que adaptarte a lo que hace, o si no, te insulta, te humilla, te pega, te golpea, te pega un tiro en la cabeza, te hace pegar en la cabeza como me hicieron a mí. Entonces, desnaturalicemos. No es natural tener un presidente así. Es un presidente peligroso. Entonces, tratémoslo como lo que es. Milei es un fascista. Buen día. Buen día, Roberto. Y la comparación con la dictadura me parece que es muy precisa. Porque vos decías, bueno, cuando se llega a un punto, el terrorismo de Estado, la desaparición de personas, no importa los resultados económicos. Pero ni la dictadura ni Milei está teniendo buenos resultados económicos y eso es algo que pasa muchas veces por debajo del discurso que se tiene sobre esos periodos. La dictadura inauguró el ciclo de crecimiento de la pobreza en la Argentina de una forma que nunca se revertió, de endeudamiento. Pero además de hacer todo eso, nunca pudo controlar la inflación. No. Creo que tuvo 3 o 4 hipers entre el 76 y el 83. Y la desindustrialización, ¿no? Ni hablar. Con Milei pasa lo mismo. Estamos hablando de un gobierno violento que desindustrializa, que está haciendo pelota al país, generando condiciones estructurales de mayor miseria hacia adelante. Y aún así, tiene los mismos resultados macroeconómicos que Batakis. Para poner el número que ellos dijeron, medinos por esto, medinos lo por venden, ayer lo vendieron todo el día como que fue un triunfo, una inflación del 2,8 con una inflación núcleo, es decir, sacando los regulados y los estacionales del 3,2. Es la misma que hace 6, 7 meses en septiembre. Hace 7 meses que se mantiene en el 3 y pico por ciento. 3 y pico por ciento tenía Guzmán los últimos meses o tuvo más a los primeros meses. Para mí también hay que leerlo en base a qué costo. O sea, en la reunión esa donde Caputo se juntó con los supermercadistas y logró que frenaran esas listas de precios y logró que en abril el aumento de los alimentos no fuera tan alto como fue en marzo, la prenda de cambio fue la paritaria de comercio. O sea, la prenda de cambio fue un cepo salarial donde más allá de la inflación del 2,8%, los salarios no van a aumentar más del 1%. Entonces la inflación es casi el triple de lo que va a aumentar tu salario. Ese es el dato relevante para el bolsillo de las personas. Obvio que el gobierno va a festejar porque cuando uno veía un esquema de 1.000, 1.400, bueno, era una devaluación muy profunda donde iba a haber un salto en la inflación. Acá, como se adelantaron los precios en marzo y consiguieron que los empresarios les crean o les permitan no aumentar tanto los precios con este cepo salarial, tenemos este 2,8%. Es una buena noticia para la población y yo diría que te fijes si te alcanza o no. Claro. Si el gobierno estuviese tranquilo, contento, feliz, como dice estar, no estaría haciendo un plan de anuncio diario de alto impacto, porque no necesitaría hacer eso para ganar una elección
a concejales en la Ciudad de Buenos Aires, que es una elección que por supuesto tiene más valor político que esto que estoy diciendo, ¿no? Es mucho más que una elección a concejales. El gobierno le asigna una relevancia estratégica, una proyección nacional, que la tiene. Pero no tendría tanta necesidad de generar impacto cada día con decisiones como la que anunció ayer, creo que Nico tiene un informe respecto a eso, que son de esas reformas que nosotros decimos, ojo con no frenar el daño, porque hay cosas que después son muy difíciles de revertir, y que aparte apuntan a algo que está o larvado o subyacente en un sector de la población que se ve validado después hacer determinadas cosas que son definitivamente irreversibles. Claro. No quiero ser... No quiero ir más allá, pero se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Si vos, en un contexto donde hay gente que, porque lo ve en un jueguito de la Play o lo que sea, ahora gusta de salir a la calle a maltratar personas en situación de calle, y está pasando, todas las semanas tenés, y lo miro a Fero, porque Fero tiene particular talento para seguir esos temas, se ha vuelto como una especie de trend, de moda, salir a maltratar a personas en situación de calle. Hace unos días prendieron fuego, le prendieron fuego a una persona. Bueno, a ese escenario le agregás una ley que estigmatiza y criminaliza a los inmigrantes. No a los inmigrantes europeos, sino a aquellos que tienen determinadas características físicas, determinada nacionalidad, determinado acento, no a todos los inmigrantes. Bueno, esas son las cosas que yo digo, si no se frenan ahora, generan situaciones que no tienen... Hay mucha gente esperando que le vaya mal y en 2027 vemos, ¿no? Pero bueno, ya lo hablamos eso. Che, antes de los inmigrantes quiero hablar de lo que pasó anoche. Hubo un acto. Claramente le cuesta generar entusiasmo más allá de 100, 200 personas. Y hubo, no sé, gente que decía que le habían pagado. No sé, fue medio raro todo eso. Sí, estás hablando del acto de cierre de campaña de Manuel Adorni en el barrio, en el popular barrio de La Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, donde... Milei mismo, su presencia y el resto del gabinete intentó convocar multitudes para trasladar ese supuesto apoyo que hay en las encuestas al territorio. Bueno, no fue tan así. De hecho, a eso de las 6:10 de la tarde, los móviles que estaban cubriendo la llegada o esperaban la llegada de Milei y del resto de los personajes que iban a hablar en el escenario, con bastante impuntualidad porque estaba anunciado para las 5, detectaron lo siguiente: empezaron a bajar personas de micros, primer dato, micros. Claro. La casta. La casta, o los súbditos de la casta, ¿no? Empezaron a bajar personas en micros un poco enojadas, algunos disturbios, situaciones de tensión, y pasaba esto, mirá, el tape 04. Gente. Nos quieren pagar 20 lucas, están re locos. ¿Cómo? Nos quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que nos quieren dar 20 lucas ahora. No, 10 encima nos querían dar. Están rebarados esto. ¿Quién? Acá la gente de Milei, no sé quién, de gente de quién más, dice que nos quieren dar 20 lucas. Están rebarados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas? ¿Y usted cobró? No, todavía no cobré. Me querían dar 10 primero, ¿no? Sí. ¿O querían dar 10 lucas? No. ¿Cómo va? Buenas noches. Nos querían pagar, yo soy de Merlo. ¿Sos de Merlo? Sí, nos quisieron pagar 10.000 pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20.000 pesos. O sea, tiene plata, pero no nos quieren pagar, ese es el tema. ¿Viniste voluntariamente o porque sabías que había plata? No, vine voluntariamente. Pero tienen que cumplir con su palabra, somos gente grande. Nos pagan. ¿Te pagan? Sí, nos dan 25.000 pesos. ¿Quién te paga? Milei. Milei. ¿Sí? Sí, Milei. ¿Quién te dijo eso? Vamos por eso. El presidente. Perdón, señor. Bueno, apareció alguien de remera roja que llama la atención y... Ya lo vamos a volver a ver al hombre de remera roja. Acá a mí lo que más me indigna es que no les hayan pagado, quiero aclarar. No me parece tan grave que les paguen por ir, porque claro. la verdad que creo que ninguno de nosotros se asombra por esta práctica. No están inventando nada. No están inventando nada. No es Pero algo que ellos no hayamos- venden otra cosa, ¿no? Exactamente. El problema es la contradicción. Un gobierno que se dice liberal y es conservador, un gobierno que se dice que viene por la libertad y reprime jubilados, porque esto estaba pasando en el mismo momento en el que estaban cagando a palos a los jubilados en el Congreso, ¿no? Un presidente, porque después, de hecho, en el acto dijo que había terminado con la inseguridad, y después vamos a ver hechos de inseguridad en el mismo acto, lo vamos a ver más adelante. Bueno, en este contexto, un grupo de gente... ¿Hubo hecho de inseguridad en el acto? En el acto, Ah, después te lo voy a mostrar. Entonces, la contradicción permanente, el engaño permanente a la gente con prácticas de lo más bajo o lo más rancio
de la casta. No solamente eso, sino que algunos integrantes de estos grupos que bajaban de los micros con sus remeras y los obligaban a ponerse remeras violetas de Libertad Avanza, incluso denunciaron un delito más grave todavía, porque en realidad pagarles por ir a un acto no es un delito realmente, que es que les retuvieron los DNI. Ahora te voy a explicar para qué les retuvieron los DNI. Entiendo para qué. No. Ahora te lo explico, pero primero veamos el tape 07. Una plata que nos iban a pagar y no nos están pagando. Mira, nos están mintiendo. Ahí está de nuevo el señor de remera. No nos están pagando lo que nos dijeron. ¿Qué le prometió? Nos prometieron que nos iban a pagar 25 lucas. Mira, me voy a mi casa. Correte, sin hablar. Sí, sin nada nos vamos a nuestra casa. Queremos la plata. ¿Cuánto de la remera al final? ¿Qué te prometió? Ellos, mira, me quieren sacar la remera para no pagarme. Y nos retuvieron el DNI. ¿Cuánto te prometieron? Espere. ¿Cuánto te prometieron? 5. Y nos tuvieron desde hoy acá. Ahora nos vamos a nuestra casa sin cobrar nada. ¿De dónde los contactaron? ¿Dónde son ustedes? Nosotros somos los pero nos contactó uno que venía acá. Bueno, ahí podíamos ver el... Qué papelón. Sí, la verdad. La verdad que sí, porque por eso te digo que... Eso al público de la capital la debe horrorizar. Y encima en Recoleta, no solamente en Recoleta, sino en el borde de lo que se llama la isla, ¿no? Claro. Que debe ser el barrio más elegante. Es el más caro, por lo menos. Son más las pruebas caro. de una gran farsa, ¿no? ¿Cómo? Las pruebas de una gran farsa. Sí, pero aparte es una definición Ahí donde vive exacta Vidal. de cómo se comporta el Vidal, gobierno exactamente. con todo lo que promete. O sea, le promete a los gobernadores que les va a dar determinadas cosas, no se las da y los gobernadores ponen los diputados. Le promete a su electorado que se va a comportar de determinada manera y se comporta de la manera opuesta. Le promete a la gente que llevan para 25 que, lucas 25 lucas y no le da están las 25 lucas. Es la farsa absoluta. Encima, había, ¿qué eran? 100 pibes, 25 lucas, 2 palos y medio, loco. Un acto que... No, pero para mí es además, ideológico, ¿eh? Es cagar gente de parte de su idiosincrasia. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Cagar gente es su naturaleza. Claro. Es una Pero muy además buena para la definición. gente de Recoleta, le cortaste el tráfico, le metiste gente y después vio en la noticia que le pagabas el viaje, no le debe haber caído muy bien. Te digo algo Los más. penatos Ahí dan unos puntitos levantó ahí. los penatos ayer. ¿Los penatos sigue llorando o no? Ya paró. Te digo más, los engañaron. Por lo que se puede ver de algunos testimonios, los engañaron. Le dijeron que iban a hacer un trabajo y en realidad los llevaron para hacer presencia, para hacer Los cambiaron ahí, ¿no? multitud. Le pusieron ropa los ahí. engañaron. Mirá, el tape 06. ¿Pero qué pasó? Sí, te decimos algo, no llevan en casa. Ya está. ¿Pero qué pasó? ¿Fueron invitados? Fue un mal confundido de acá de los... Quieren dar 2 pesos para trabajar esto con estos giles, nos contratan para prevención y nada, porque no me quiero poner a remera esa sucia, no me quieren pagar. ¿Han metido plata? Y se nota eso, ¿no? Como que no quieren hablar porque obviamente va a haber represalias. Claro, y de hecho hubo algunos incidentes. Había ese hombre de chomba roja que siempre lo vemos de espaldas a las cámaras, tratando de que estas personas no hablen. Evidentemente, de micros que salieron de Merlo, les prometieron ir a trabajar como seguridad, como prevención. Hay mucho vínculo en estas historias con las barras bravas. Bueno, cuando llegaron ahí no tenían que hacer prevención, le dijeron pónganse la remera violeta, el que no quiere no cobra. Y esto que te decía del DNI, ¿por qué les retienen el DNI? Porque es la práctica que se usa normalmente para chequear que vos no te vayas antes. Es decir, cuando te paso lista, que te subís al micro para volver, te devuelvo el DNI y te doy eventualmente la guita para... Eso sí es fuerte, en serio. Es fuerte. Y es sí. como la trata, ¿viste? Bueno, ya retener el DNI de alguien es un delito. Claro. Digo, más allá de que sea una práctica común, retener el DNI de alguien es prácticamente un secuestro. Hubo un momento que escuché tiros yo, pero no sé qué eran. No, me parece que eran fuegos artificiales, petardos, propios de un acto político. Ahora, después ellos salieron a negar que no le habían pagado a gente y todo, pero el colega Manuel Jove... Es que no le pagaron. Claro, bueno, hay que ver si le pagaron. Tenés razón. Les quedaron debiendo. Tienes razón. Por Es ahí un le dijeron, devengado, pero no salió de la caja. por ahí le dijeron, bueno, les Parece pagamos para el ganar próximo... superávit a fin de mes. Claro, por eso tener superávit. Así gobierno. Manu Jove, un colega nuestro, mostró en Twitter un video de otro clásico de estas situaciones que supuestamente la Libertad Avanza venía a terminar, ¿no? Que es la fila para cobrar. El tape 11. Este es un video que no tiene audio, por es eso... una locura esto, no lo puedo creer, acompaño. no puedo creer. Ahí están, Ah, bueno. en fila, supongo que no era para ir al baño.
Esa es la plaza de arriba de la Barranca, muy cerca de la casa de Vidal, justamente, y de la Embajada Británica, entre otros edificios notables. Bueno, entonces no hay ninguna discusión, ahí está. Y ahí están, haciendo la fila. Quizás lo arreglaron, ¿no? Quizás después del escándalo... Cerraron en 20. Cerraron en 20. Cerraron en 20. Vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿eh? Sí. Si estuviesen tan bien, no tendrían que hacer toda esta operación para llenar un espacio que es muy pequeño, además, ¿eh? Es un espacio pequeño de la Ciudad de Buenos Aires, no es una plaza gigante, no es un lugar... Sí, no es el Congreso. No, es un lugar más bien pequeño. A mí me pequeño. parece que el voto de él, sea mucho o poco, es vergonzante en parte, ¿no? Por supuesto. Entonces, Y es un voto que también refleja la me lo dijo gente de la capital de Salta también, que lo sorprendió el voto y que le ven algo de vergonzante. Hay que tener ganas de decir, sí, yo voto a este. Pasó en su Asunción, que él esperaba un montón de gente, un día precioso, y fue y no había nadie en la plaza. O sea, había gente en Plaza Congreso, pero había muy poca gente. Hago un análisis quizás sencillo, pero él representa mucho a la gente con apatía, con desmovilización, sin compromiso, que hoy te vota uno y después te vota el otro, y un gran componente también de personas que descreen de la política. Por eso me parece que está bueno mostrar esto, porque en realidad son los mismos, los que está debajo o detrás de la cáscara de una novedad, es lo mismo, los punteros de siempre, punteros que antes respondían a un partido, que ahora pasan a responder a otro, ¿no? Se han nombrado punteros de Moreno, de Merlo, de toda la zona oeste, ¿no? Muy vinculados... Sebastián Pareja, que es el armador de todo eso, es eso. Bueno, Sebastián Pareja es un operador trabaja eso. ¿Querés verlo en acción? Que laburó para el peronismo, después laburó para el PRO y ahora labura para el Libertad Avanza. O sea, labura para el mejor postor. Miralo ayer en acción, justamente haciendo una práctica habitual de los dirigentes de estas características, que es reservando parte del presupuesto para autopromocionarse. Porque también, digamos, la autopromoción está en el presupuesto. Él quiere ser candidato de la tercera sección. Quiere ser candidato, exactamente. Te sube el precio, es ¿no? el video donde lo elogian los militantes. Él quiere ser candidato en la tercera sección, sí. Hay un problema, presten atención, porque todavía me parece que les falta afinar en la liturgia música y letra. La música se la chorean a otros espacios políticos y la letra, para mí, le falla el verosímil. Le piden a la IA que se las arme. Sí, le falla el verosímil, demasiado artificial. Veámoslo, a ver. Negociaciones con el PRO. No, sigue como siempre, desde el año pasado venimos hablando, Cristian Ritondo, Diego Santilli, un montón de gente está acompañando a este gobierno y eso me parece que lo vamos a ver plasmado también en la provincia de Buenos Aires. ¿Con los dirigentes y no con el PRO partido? Eso lo sostuvimos siempre, igualmente todavía hay una instancia de negociación que está abierta, falta mucho, así que vamos a ver cómo terminamos. Bueno, esto es Pareja opinando. Hay otro video, ahora me El van a- 12, el tape 12. ¿Es el tape 12? Es Ahí el lo tape tenés, 12 a ver. donde hay una bandita ahí de muchachos agradeciéndole a Pareja como si fuera Perón. A ver, si lo tenemos ahí. Ahí está, me ajusto, mirá. Muchas gracias, Pareja, muchas gracias, Pareja. No. Los goles de Pareja que ya van a venir. Perdón, Víctor Heredia. No, es raro. Vos nos diste el armado. Vos nos diste el armado. No parecía está en la parte ser- de arriba del armado, Claro. nunca alguien que está abajo. Salvo que- El Negro Prat, el Negro Prat hizo canciones de cancha muy reconocidas y muy hincha de River. Lo miro a Yenuk, debe haber cantado las canciones del Negro Prat. Es un creativo que adapta músicas a la liturgia de cancha. Y eso es un talento, digamos, que Claro, se desarrolla sí, en el sí, tiempo. sí, sí. Porque tiene que tener un verosímil. El verosímil es que la gente conozca las letras, las palabras que está diciendo. Claro. Mínimamente. Salvo que Armado se refiere a otra Claro, cosa. Gracias por el armado y caía Pareja con la bandequita Pues de sí, porritos. cada Yo cual- me anoto ahí, ¿eh? Puede Voto ser, a la puede Libertad ser. Avanza, chicos. Pero digo, el principio lo decía Perdón, el Negro Roberto, Prat, que la discúlpame. gente tiene que entender lo Puedes que está pedir. diciendo. Si no entiende lo que está diciendo, no. Claro. Le falla el verosímil. También la presencia ahí Ahora, de- este fue el acto de cierre. O sea, los tipos están poniendo todo para ver si pueden rascuñar un voto. Ayer sacaron celulares, sacaron migrantes. Hoy van a sacar lo del dólar. Parece que se achicó mucho el anuncio del dólar. También está- Y terminan pagándole a gente. Sí, también se está jugando linterna ahí. Porque cuando saltó todo esto en los canales de televisión, varios de los tuiteros que responden a Santiago Caputo, que sabemos que está en el otro ala del linterna. Tuvo un tuit irónico él ayer. En el cateto menor del Triángulo de Hierro, Sí. decían muy parejas
las personas que van Bueno, llegando. ayer un momento de mucha tensión. Cuando termine Fero lo conversamos. El tuit de esto. Caputo es irónico. Dice, miren cómo es un acto con gente independiente. Es Bueno, irónico. pero eso porque las fuerzas del cielo, a la manera de otros espacios políticos, se presenta como el brazo armado. De hecho, se autocalificó de ese modo, el brazo armado. Ahora lo vamos a ver. Claro. Ahora, ¿los si querés, tenés? vemos A ver, dale. cómo llegan, pero antes te quería mostrar quería contar que a un colega que estuvo ayer allá, uno de los personajes importantes de las Fuerzas del Cielo le dijo: estoy asombrado por lo que está pasando en relación a lo que veíamos recién, ¿no? A toda esta situación. sí. Y trató de despegar a Karina de esta situación, pero claramente la Sí, interna difícil es despegar a Caputo con Karina. pareja. Claro. Los otros son los de la Fuerza del Cielo. Pareja es Karina. Pareja es Karina, claramente, ¿no? Y algunos dicen que es su candidato a gobernador incluso, por encima de Espert. De Espert. No solo... Los operadores y monjes negros no eran candidatos antes cuando yo leía estas hubo cosas. algunos, pero bueno. Algunos hubo. ¿Sí? Sí. Mirá, Pero en el el Chueco tape cero- Mazón no era candidato, no daba entrevistas, no tuiteaba. Es un caso excepcional. Nocilia tampoco fue candidato Nocilia. nunca después de determinada edad. Sí, Nocilia, Manzano. Manzano tampoco. No tiene electorabilidad. Guado, no es sí. que- ¿Quién? Bueno, Guado, sí. así le fue. No es una buena idea En querer hacer las general dos no tiene cosas. mucha electorabilidad. Claro, por en eso, general no Bueno, es una sigamos Es que con si te esto que me dedicas gusta. a una cosa Me no te gusta puedes esto, dedicar me a la gusta. otra, me parece. En el tape 01 vamos a ver cómo llegan las Fuerzas del Cielo. Justamente la banda que responde más a Santiago Caputo, encabezada por el Gordo Dan, con toda esta liturgia romana, bueno, podríamos decirle fascista, ¿no? Tape 01. ¿Por qué se visten de rojo? Bueno, yo entiendo que el rojo y el amarillo y la tipografía, de hecho, responde a la estética romana, que es la que ellos adoptaron en esa presentación en San Miguel, el día que, de hecho... No, y la pancarta, mirá la pancarta Por que eso. tiene esa estética. ¿Hay Claro. uno con una remera de Clarín Miente? Lo veo, Sí. lo vi. Sí, hay una de Sí. Clarín Y hubo- Yo no fui, Es el ala Yo no morena. estaba Te voy a ahí. contar algo ¿Cómo de es? eso. Era un joven que tenía la remera Clarín Miente con la tipografía igual a la de hace unos años. Se la había robado un hermano mayor que Sí. era Cuca. Una colega de otra radio lo entrevistó justo antes de venir para acá, lo escuché, y era muy gracioso porque el jovencito decía que en realidad los verdaderos opositores a Clarín eran la Fuerza del Cielo, que lo de Clarín había sido una ficción, que lo del kirchnerismo había sido una ficción, que en Mirá realidad vos. la novedad era, es decir, una tergiversación de la historia, Impresionante. un desconocimiento Sí. del pasado. Hay otro tape, el 02, de jóvenes liberales cantando canciones y llegando, creo yo, de manera más orgánica que los de los 25.000 pesos que nunca les pagaron. Claro. O sea que acá sería, los gordos de Colorado son los de Caputo Sí. y los pagos son los de Karina, estoy entendiendo bien. Así podría interpretarse. uno de Bordeaux, otro de después se Violeta. quejan cuando Karina recauda con Novelli, qué sé yo. Está bien, si tiene que gastar esa guita, tiene que Yo no recaudar. sé ¿Qué si quiere que la ponga distinguiría ella? La entre guita? pagos y no pagos. En tal caso distinguiría entre pesos y dólares. O criptos. No sé si distinguiría entre pagos y no pagos. Pero ojo, Hubo porque muchos chistes ayer- ayer que lo comparaban con Harry Potter, Es ¿no? que da Porque muy llegaban Gryffindor, uno de perdón. Bordeaux, Sí, otro de sí. Violeta. Quedaba Ayer muy con Gryffindor los pancartas. colores. Querían parecer fascistas, parecían Harry Potter, chicos, Sí. perdón. No les dio, no les dio. Recordaba una escena de Camp Rock también al momento de entrar. Camp Rock, una serie infanto-juvenil. Ahí está, de muy Disney. bien nuestro director poniendo Ahí está. los violetas y los Lo- colorados. Sí. Gran Lo que- discurso de Karina ayer, ¿eh? A mí en un momento me emocionó. No Tiene pensó, un lo, impacto, no pensó una lo fuerza. mismo la Nación Más que lo levantó. Tiene una incluso. verba, en momentos me recuerda a Víctor Hugo. No pensó El autor lo de mismo, los, digo, de los miserables. ¿no? Bueno, y cierro con esto. En un momento Milei habló de que este gobierno había resuelto el problema de la inseguridad, realmente lo dijo así, aunque les parezca mentira, había resuelto el problema de la inseguridad y se había animado a hacer lo que el gobierno de Macri no se había animado a hacer, casualmente con la misma ministra de Seguridad. Claro. ¿No? Perdón, Pero si el resultado no es el que espera el gobierno, estos dos grupos el lunes se Van a van a echarse volver la a culpa, agarrar, ¿no? ¿no? Claro, claro, claro. Porque va a haber pase de factura
a lo loco. Es incierto el resultado del domingo, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Es muy probable lo que dice Diego. Te decía que Milei, hablando de que este gobierno había terminado definitivamente con la inseguridad, yo invito a nuestros oyentes a decir si concuerdan con esa frase. Y en el mismo momento, en el tape 09, vamos a ver lo que ocurría. En el mismo momento que Milei decía que se terminaba la inseguridad. Estamos al aire, ¿no? Espera, a ver si lo logra Nico. Del dato de inflación. Del dato de inflación. El celular le afanaron. Es un peligro. Bueno, mientras Nicolás Me robaron el se celular. ordena. Me robaron el celular. No lo Me robaron el puedo celular. creer. No lo puedo si vas a creer, Recoleta, Nicolás. No puedo creer que me robaron mi teléfono. Te han robado campo. Me mirá robaron que mi no te van a teléfono, no robar puedo el creer. celular. No, Nico. Mi herramienta de trabajo. No lo puedo Lo creer. sigo pagando, Cristina. Me sacaron No, el no celular. lo puedo creer. No, me lo sacaron El de periodista de bolsillo. La Nación Más, No, además. empaticé Es mucho amigo. porque es un No te puedo creer que pobre te Imposible americanizado que está pagando el celular. Qué todavía. desastre. Se lo pasaron de Hay una que mano a decirle la a Juan otra. Cruz Se lo Ávila pasaron que de una pague mano a el la otra. Qué desastre. Se lo pasaron de una mano a la otra. Muy rápido fue. Qué desastre. ¿Para qué bajo con el celular yo también? Para dejarlo a Nico que vaya a buscar el teléfono. Ah, fue una noche fatal. Cierre de campaña de Manuel Adorni. Muy cortito, ¿no? Hablaron muy conversó. poco. Cuando yo lo fui a ver ya habían terminado. Karina habló un minuto, Adorni muy poquito también. Se abrazó largo Milei con Bullrich. Exactamente. Es que fueron a buscar algunos recortes, algunas fotos. El fuerte no es el acto en sí mismo. Las quejas contra el PRO, contra los amarillos, y atrás estaba Bullrich, estaba Sturzenegger, estaba todo el gabinete de Macri. Sí. Y Milei. Y Van a salir mención aparte- cuartos, dijo. Mención aparte para Cunio Libarone y Toto Caputo, que tendrían que haber estado en el Congreso respondiendo preguntas y estaban haciendo el acto de campaña de Manuel Claro. Adorni. Varias cosas, detalles, complicado que pequeños está ahí, detalles que arman una escena política. Karina fue, para algunos cuidada, para otros ninguneada en los medios de comunicación del sistema porque no reprodujeron su discurso. Mira vos. Entonces hay quien lo interpretó como una medida de cuidado, el famoso te saco para cuidarte. Claro. Y para otros fue... La sacaron a los 5 minutos del primer tiempo. Bueno. Está bien, pero hay técnicos que tienen esa delicadeza. Sobre todo cuando los técnicos participan del negocio de la compraventa de jugadores. Bueno, no importa, no me quiero meter en ese lío. Trabajo, tiempo y convicción. Bueno. Te dejo esa frase. Sí. Y el otro episodio es esto que mencionaba recién Nico. En el escenario estaba todo el gabinete, es decir, una puesta en escena de una elección ejecutiva, de un presidente que va por su reelección. Claramente Adorni en sí mismo no estaba... Claro, todo el gabinete, una ornamentación de una elección ejecutiva, un presidente que considera que en esta elección, o por lo menos le han hecho creer, y entonces se comporta... Si pierde el lunes, pierde Milei con este acto. Ese es el punto, a eso voy, a eso apunto. La escenificación es tan potente que entonces es el propio Milei el que pagará el costo político de la derrota de Adorni. Ya no tiene a Adorni como fusible y tampoco la tiene a Karina y a Santiago Caputo como responsables asignados para lo que ocurre el fin de semana. Estará quien te diga, bueno, entonces si gana, es toda de Milei. Y sí, eso ya era antes. Hay que reconocer entonces que Milei mantiene su Juega siempre, juego juega a fondo. político a todo o nada. Juega a fondo, siempre. Juega a todo o nada. Ahora, en ese a todo o nada se puede llevar puesto incluso su propia estructura de poder. Ayer en un momento, vamos, si quieren repasamos... Le pasa lo mismo con Caputo, Alfredo Zayat lo ha marcado más de una vez, que si vos decís todo el tiempo que es el mejor ministro de Economía de la historia, el día que lo tengas que echar, porque tiene una crisis, y vos pagas un costo alto, te jugaste demasiado con el tipo. Y ahora pasó lo mismo. Vamos a escuchar un fragmento de Karina, de lo poco que se transmitió del acto de Karina, cuando justamente aparece cantando una canción muy agresiva hacia el kirchnerismo, que es uno de los apuntados en este tramo final de la campaña. Es el tape número 1 de Karina. Cambiaron de idea, van a saber a Bueno, saquen al pingüino del cajón. Eso para canta que ella, vea. mirá vos. Eso canta ella, además de la feligresía ahí congregada. Y ahí la sacan del aire, dice el Tano. En ese momento, sí, por eso. El hermano ha hecho cosas peores. Sí, no creo que la hayan sacado del aire por esa frase en particular, ni
porque a los medios consideraron irreproducible y ofensivo el discurso, la verdad. Ha dicho peores cosas Majul, digamos. Claro, ¿no? claro. Y cobran sueldo. Bueno, lo cierto es que hay un dato justamente en la poca presencia de Karina en los medios que reprodujeron el acto. Milei tuvo el discurso más largo, el más potente, fue con su campera negra, a esta altura la cábala de campaña, y en un momento le dedicó, en el tape 3, vamos a ver cómo le dedica el cierre de campaña a los amarillos fracasados. Lo escuchamos. Voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final. Empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una confusión ahí de lo que le dijeron que tenía que decir, pero básicamente lo que quiere transmitir Milei es el último clavo al cajón del kirchnerismo y el primero al cajón del PRO. Ese es el lema de campaña, por lo menos el leitmotiv, no sé si lema porque no se dice en público, ayer lo sugirió Milei, pero el leitmotiv de la campaña es ese. Ojo. Último cajón, último clavo en el cajón del kirchnerismo, ahí la veíamos a Karina disciplinada con esa estrategia, y primer clavo en el cajón del PRO. Sí. Esa frase en realidad invierte lo que es la estrategia real de la libertad Que avanzada. primero el PRO y después... Primero poner el último cajón en el clavo del PRO y después enfrentar al peronismo. Todo muy Es interesante, ¿no? Porque saben que están hablando de un electorado muy antiperonista en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro. Ese es el punto. El leitmotiv es como un bestseller, ¿viste? Les dan un poco de violencia, un poco de sexo, un poco de antikirchnerismo, un poco de odio a inmigrantes, un poco de odio a los que viven en la calle. Y con eso arma el bestseller para el porteño medio. Supongamos, si hiciéramos el ejercicio acá, le preguntásemos a Grok o a cualquier inteligencia artificial que personalice a un amarillo fracasado. Hablaba de amarillo fracasado. Poneme el rostro de un amarillo fracasado. Un rostro posible sería de Patricia Bullrich. ¿No? O el de Caputo, que se tuvo que ir. O el de Toto Caputo. Claro. Bueno, ayer a Patricia Bullrich la elogia Milei en un episodio bastante curioso. Es el tape número 8. A ver Cuando si lo tenemos llegamos, la doctora Bullrich el primer día me acercó el protocolo antipiquetes. Bueno, aplauden por el protocolo antipiquete, ahí le pega al gobierno de la ciudad, naturalmente. Elogian Patricia. Aparece Bullrich, se abraza a Milei. Y su campera de cuero. Y atención, este momento es muy significativo porque se emparenta con lo que mostraba hace un ratito Fero. Si Y lo en podemos ese machear, es contexto, genial. en esa reunión de gabinete, yo sin saberlo, así como me dio ese protocolo, pedí a la Secretaría de Legal y Técnica que lo pusiera en funcionamiento para que lo pudiera aplicar. El mismo protocolo que Mauricio Macri, Marcos Peña y Larreta no se animaron a aplicar. Pero Tira que la carambola. este protocolo antipiquete es el que ha terminado con la inseguridad en las calles de la Argentina. Bueno. ¡Vamos, Patricia, carajo! Se asocia el protocolo antipiquete a la inseguridad. Claro, así Como es. si la manifestación pública, el fuera reclamo insegura. social es un problema de seguridad. Sí, yo creo que hay parte de la sociedad que lo ve así. Bueno, por eso, asocia el reclamo social a un problema de seguridad. Mientras Milei decía esto en el escenario, debajo del escenario podemos volver a ver el episodio del cronista al que le choreaban un teléfono en el acto de Milei, porque, digo, para poner las cosas en su justo término, ¿qué tiene es que ver inseguridad esto que te con choreen el teléfono? Claro. ¿Qué, Pero además, qué es Adri, un protocolo antipiquete? Una forma de control social. Exacto. Son Pero a dos la misma cosas hora distintas, había asuntos 40 separados. personas cagadas a palos a 30 cuadras de ahí en el Congreso. No, por eso. Yo lo que quiero es volver a lo básico. Protocolo antipiquete, represión del conflicto social, es un sistema de control social. No tiene ninguna vinculación con la seguridad. La inseguridad, en tal caso, la percepción de inseguridad o un hecho de inseguridad, es lo que le pasó al cronista en el acto de Milei, que le chorearon el teléfono en una operación que él mismo describe como algo muy rápido, le sacan el teléfono del bolsillo, se lo pasan de mano en mano, es decir, ya no solamente un punga, un lobo solitario del choreo, sino
El estilo mechera. Un mecanismo. El El estilo de estilo la mechera. mechera. El estilo mechera o mechero, mechere. Para no ponerle efecto. Claro, mechere. Bueno, lo cierto es que si no distinguimos bien, el problema es que para muchas personas, como dice Roberto, puede ser compatible el conflicto social con un problema de seguridad. Por lo tanto, se justifica la represión a los jubilados Sí, yo creo como un hecho de seguridad. Yo creo que lo ven así. Y también sobre esa asociación se construye también la idea de que poner trabas para que las personas entren al país también te va a hacer bajar la... Digo, también ahí estás asociando la inseguridad con lo extranjero. Y si vos ves en la tele le enseñan a la gente que hacer huelga está mal, reclamar en la calle está mal. Todo tipo de reclamo para mejorar tu salario, tus ingresos está mal. Es que ese es sin control social no hay motosierra que aguante, digamos, ¿no? Vos para perpetuar la motosierra tenés que tener un plan de control social. Ayuso está yendo eso en Madrid y ves a la gente en la vereda, pequeños grupos, 20 personas en una vereda. ¿Te imaginas que nadie le da bola? No, los obliga a subirse a la vereda. Sí, a ver, no. Lo interesante de esta época es que está todo diseñado, está todo descripto, prescripto en un manual de operaciones. Claro, que lo usan todos. Que más o menos usan todos, Claro, digamos, claro, ¿no? Que lo escribió Steve Bannon, que se lo escribió a Trump, que lo usó Orbán en Hungría, que lo usa Meloni en Italia y que lo usa Milei en Argentina. Y ¿no? toda la narrativa antiinmigrante entra en ese manual perfectamente. Y está criminalizada la protesta claramente, digo. Si ayer hubo 100 heridos, ¿a quién le pegás? ¿A quién herís vos? Está criminalizada. El tema de la inmigración, a mí me parece crucial. Lo están usando para las elecciones dentro de este combo de libros que están escribiendo. Pero esas cosas quedan y generan una cultura. Entran a una parte de la sociedad que tiene ese prejuicio, lo consolidan, lo laburan, lo agrandan. Y ayer, en el anuncio, hay cosas que son una cargada porque no tienen ningún sentido y hay cosas que son graves. A mí me gustaría que nos detengamos un poquito en lo que se anunció ayer, porque se va a poner en práctica. La sociedad se acostumbró a que pase todo, está adormecida la sociedad, y no es joda, ¿no? No es joda, Roberto, pero es clave ver esto como algo más que una cortina de humo o que un acto electoral, que lo es sin ninguna duda. Es parte del proceso de construcción de un relato de amigo-enemigo, de esta caracterización de fascismo que vos hacías al comienzo de este pase, que yo vengo también argumentando hace rato. Es clave tener un chivo expiatorio. Y hablábamos más temprano, a partir de la nota de Ari, también de la palabra nazi. Y quería hacer una introducción en ese sentido. Toda la psicosis alrededor de la inmigración que el gobierno está generando, no solamente con estos anuncios, también con el tratamiento que se da en los medios de comunicación a los delitos cometidos por extranjeros, y también en las redes sociales utilizadas, instrumentadas por el gobierno a través de sus trolls y demás, con una teoría conspirativa que ellos llaman el Plan Patria Grande. Toman un concepto del peronismo y lo dan vuelta y dicen, bueno, hubo un plan del kirchnerismo para llenar a la Argentina de inmigración de países limítrofes y de esa forma diluir la verdadera naturaleza del argentino, nazi. Claro, nazi de acá de China. Totalmente. Ese plan está calcado, línea por línea, de otro plan anterior y mucho más grande, que es la famosa teoría del reemplazo. ¿Qué es lo que sostienen los supremacistas blancos en Europa y en Estados Unidos, que dicen que la inmigración del norte de África, de Medio Oriente, no es consecuencia del proceso de colonización y de descolonización que Europa y Estados Unidos sometieron a esas regiones durante mucho tiempo, sino que es parte de un plan que depende a quién le preguntes quién es esa cúpula, que pueden ser los sabios de Sion, pueden ser los banqueros, pero parte de un plan para reemplazar a la población blanca, cristiana y demás, con esta inmigración. Perdón, en base a esa teoría, vemos habitualmente en Estados Unidos matanzas en las escuelas. Matanzas en las escuelas. Donde un pibe que adhiere a la teoría del gran reemplazo y está en contra de los latinos, va y se carga a sus compañeros en la escuela. Así es, en base a esas teorías también creció muchísimo en los últimos años Alternativa por Alemania, el partido neonazi bancado por Elon Musk. Otro partido que lleva como bandera esa teoría es Vox, que es un aliado muy cercano de Milei. Es decir, para alguien al que le molesta que le digan nazi, Milei se junta mucho con nazis y utiliza los mismos recursos y herramientas que utilizan los nazis. Ahora vamos al
al anuncio en sí, porque es interesante ver cómo en realidad construyen toda una narrativa con consecuencias graves, difíciles de revertir, pero no por lo que dice la letra de la ley, sino justamente por el clima que van cargando en la sociedad. Claro. Porque la letra de la ley realmente no aporta El mucho. aspecto cultural es lo más pesado de todo. Tenemos unas placas para ir comparando un poco qué es lo que se anunció ayer con respecto a lo que venía pasando y a la realidad de la Argentina también, porque describen una realidad que no se condice con lo que sucede. Empecemos por la placa número 3, que es el anuncio principal que dio ayer Adorni. Dijo, cualquier condenado que intente ingresar por la frontera será rechazado. ¿Y hasta ahora cómo era? Y hasta ahora la ley vigente prevé como motivo para impedir el ingreso y permanencia en el territorio nacional, pasemos a la siguiente placa, esto es el artículo 29 de la ley migratoria, lo leo entre comillas, haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes en delitos que merezcan para la legislación argentina una pena privativa de 3 años o más. O sea, lo usan para cargarte de odio, pero la verdad que no cambian nada en ese caso. Cambia muy poco. Lo mismo pasa con las expulsiones, que se aplican al mismo tipo de casos. Dicen que el que mienta cuando ingrese será expulsado. Eso también ya está previsto. Claro. Para eso están las declaraciones juradas. Ahí lo podemos ver. Está previsto que se rechace a los que mientan en la declaración jurada al ingresar al país, o a quienes intenten hacerlo a través de pasos no autorizados, algo que Adorni también presentó como novedad. Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea. Y acá hoy eso no está. Hay que decir, es el mismo criterio que para impedirles la entrada al país. El único límite que se renueve es las condenas de menos de 3 años. O sea, hasta ahora una condena de menos de 3 años no te significaba un problema. Claro. Y a partir de ahora sí. ¿Qué es condena de menos de 3 años? Bueno, puede ser pasar un semáforo puede rojo ser muchas cosas, y sale el pie a uno. pero prestemos atención a algunas de las figuras más habituales. Daños leves, lesiones leves y resistencia a la autoridad. ¿A qué te suena eso? Al tipo de causas que te abren cuando te levantan en una marcha. Es para expulsar a gente que proteste contra el gobierno si no es de acá, o que si participó en marchas en otros países no dejarlos entrar. Ahí Perdón, Nico, hay claramente una decisión política. Marchas o trabajadores informales, manteros, personas También. en situación de calle, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que sea, todo lo que bordee la marginalidad es lo que le permite Todo lo que está entre el borde aplicar entre una eso. contravención y el Código Penal, bueno, acá lo van a utilizar. Y además de 3 años para abajo las condenas son de prisión. Sí, no son de cumplimiento. No son de cumplimiento efectivo, digamos, ¿no? Así es. Pero, bueno, acá hay uno de los efectos reales que va a tener esto, que es el acortamiento de plazos para los procesos de apelación para las deportaciones. Y esto es una restricción al derecho de legítima defensa. Básicamente es inconstitucional y probablemente sea rechazado. Muchas de estas cuestiones que se anunciaron hay que ver después. Esto lo puede cuando rechazar salga. el Congreso. Esto lo puede rechazar el Congreso. Es un decreto. Pero también lo puede rechazar la justicia. Todo esto está basado en un decreto que ya implementó Macri en el 2017 y tuvo que darle marcha atrás porque la justicia dijo que era inconstitucional. Pero quiero repasar unos datos más que me parece importante. Vamos directamente a la placa 13. El porcentaje de inmigrantes en la Argentina, según el censo de 2022, es 4,2%. Es exactamente el mismo porcentaje que había en el censo de 2001 y un poquito menos que el que había en el censo de 2011. No hay una invasión de inmigrantes. No hay una invasión de inmigrantes. Es que inmigrantes. tampoco somos de seducir, ¿no? No somos un país que nos diga, ay, qué gana de ir a vivir a Argentina. Al contrario, ¿vieron que Milei siempre dice que todo el país se empezó a poner mal en 1916? Sí. Bueno, el censo de 1914 daba más de un 30% de inmigrantes. Es decir, viene reduciéndose de forma sistemática. ¿Cuál es el problema? Que esto es lo que el gobierno no dice. En ese momento era un 30% de inmigrantes que en su mayoría eran blanquitos. Y ahora es un 4% de inmigrantes que en su mayoría son más morochos que las fantasías que tienen los libertarios de sí mismos, porque no son más morochos que muchos argentinos que viven a no más de 20 cuadras de la Casa Rosada. Pero ellos tienen esa fantasía de la pureza nacional, nazi, que
explicitan Pero en es estos... que en la mayoría de nuestras provincias la gente tiene la tez más morena. Y el argentino es eso, ¿no? Pero no acá sé también, qué, digo. no, mírame a mí, Sí. qué sé yo. Mirá la fantasía de que Pero- la gente es rubia. Y la fantasía de que la ciudad de Buenos Aires es distinta es una ciudad de Buenos Aires de hace medio siglo. Hoy ya tampoco es así. Claro. Pero Nos vamos mezclando. Ayer Adorni, entre las justificaciones que dio para este anuncio, fue que supuestamente en los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares al país. Ajá. Nunca explicó de dónde sacó ese dato. ¿no existe el número? Y mira, el último censo registra en total 1.933.000 inmigrantes. Y no es así porque se mantiene constante el número. Y además Incluso hubieran bajó un ingresado poquito. 1.700.000, ¿qué significa? ¿Que había 200. solamente 200.000 legales? Claro, ¿no? Que de cada 8 inmigrantes hay 1 legal y 7 ilegales. Está O sea, eso todo- es mentira directamente. Absolutamente. Y los últimos 2 datos para poner en contexto, y después creo que tenía algunas cuestiones más para agregar, porque no es la primera vez que se anuncia esto. Lo usan como propaganda cada vez que tienen que... Claro, claro. Tiene que ver con la utilización de servicios públicos, que es otro de los fuertes. Che, ¿por qué no pagan la salud? ¿Por qué no barbaridad, pagan...? ¿Qué cosa la gente con eso? Bueno, no hay datos nacionales sobre utilización del servicio de salud, pero sí provinciales, porque la mayor parte de los servicios de salud Ayer están daban un número en TN provincializadas. que se gastan 20.000 millones para atender a los extranjeros. Así, ¿eh? Bueno, Así lo dijo Adorni. Provincia de Buenos Aires. 4 de cada 10 habitantes de la Argentina viven en la provincia de Buenos Sí. Aires. El 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones en el sistema de salud son de extranjeros no residentes. Por eso el fondo de la cuestión es buscar un culpable donde no lo hay. Absolutamente, es una búsqueda de chivo expiatorio lisa y llana. Que de todas maneras, si el tipo viene y está acá y está consumiendo acá, y qué sé yo, cuando consume está pagando impuestos, está pagando su parte del hospital. Mirá, te voy a decir algo. Ayer decían que vienen miles de personas a hacerse cirugía estética. El tour ¿Te acordás cuando sanitario. Pesky hacía El tour a sanitario. Bush? El tour sanitario. El tour sanitario. ¿Sabes quién es el inventor? Un pequeña garajea. Hace muchos años una Es una periodista, leyenda urbana. una periodista de experta en asuntos médicos y demás me dijo, mira, así como en política a veces es muy simple ver para dónde hay que orientarse, seguís al pañuelo blanco y ya está, Claro. ves dónde están madres y abuelas y ese es el lugar correcto. Bueno, con las políticas públicas de salud es lo mismo. Ves dónde está Claudio Sin y te parás enfrente. O sea, si Sin apoya algo es porque está mal, es un Claro, negocio, claro. es antipopular. Bueno, Sin es el inventor del concepto de turismo sanitario, que es el que se utiliza para justificar este tipo de planes. Ayer Adorni dijo que el país se ahorraría algo así como, lo estoy diciendo en memoria, 114 millones o 114.000 millones de pesos. 114.000 millones de pesos por la no atención o evitarse la atención de extranjeros, ¿no? Sí. Voy a No sé dar dónde sacó la una frase opinión tampoco. absolutamente impopular en este marco, pero yo estoy convencido de que, si, obviamente, en el marco de un plan estratégico y demás, si se incorporaran en los próximos años o décadas 10, 20 millones de inmigrantes más a la Argentina, tendríamos un mercado interno más robusto y seríamos un país mucho más Pero interesante sí, en términos económicos para el sector privado, no para el Estado, no somos para el los planes. octavo territorio, además un territorio que no es un desierto, tiene todo tipo de riquezas y creo que somos el país 50. Deberíamos en ser cantidad 100 millones de habitantes. ¿A quién le argentinos. sirve que la Argentina Pero esté yo, para mí, que se subpoblada? muden todos acá. No, pero mira, es interesante esto. Pero, ¿A quién le sirve que la Argentina esté subpoblada? A alguien le sirve. Le sirve a los que tienen control territorial sobre territorios con recursos estratégicos que todo el mundo pronostica como un beneficio futuro, que ya no es más futuro, es presente. Sí. Igual, Y eso creo hay que emparentarlo, por ejemplo, con lo que ocurre con Tierra del Fuego. ¿eh? Absolutamente. No están Eso desde ya, disociados. pero ¿eh? sin ir tan lejos, esto beneficia, o por qué no se hacen esfuerzos para que Argentina tenga una población más grande, porque el modelo económico que rigió la Argentina en los últimos 50 años es un modelo para 20, no para 50. Claro. Entonces mucho menos te interesa que Claro. sea 60, 70 o 100. Claro, claro. Sí, sí, la tierra para habitar, tierra, techo y trabajo, en esa conjunción, es un tipo de política pública. Otro tipo de política es la generación del 80, es decir, la tierra en pocas manos Claro, para claro. explotar comercialmente sin necesidad de abastecer. Me meto en Tierra de del Fuego con alimentos. Diego, ya que tiraron el tema. Sí, tenemos, mucha información sobre lo que está pasando, porque el gobierno Manuel Adorni en el tape 1 anunció que van a eliminar los aranceles en Tierra del Fuego, especialmente para los celulares. Así lo anunciaba. Todavía no hay precisión, esto no está publicado en el boletín oficial, hay que ver cuál es el criterio que utilizan,
pero ya están todas las fábricas paralizadas en este momento en Tierra del Fuego, que pueden ser afectadas por esta medida. Lo escuchamos a Adorni en campaña en el Tape 1. El Gobierno Nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Esto se va a producir en 2 etapas. En la primera se van a bajar los aranceles del 16 al 8%. La segunda se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a 0 y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026. Se bajarán también los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5%. Y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%. A ver, lo primero me parece que es importante decir, esta es una medida obviamente electoralista de Adorni en campaña. Lo segundo me parece importante, este es un tema delicado, ¿no? Donde hay una gran discusión sobre qué hay que hacer con el régimen de Tierra del Fuego. Incluso si uno mira, los exfuncionarios del Frente de Todos tienen mirada distinta. Una cosa es... En la época de Alberto hubo un gran debate sobre Exactamente. el tema. Cristina lo llevó a Alberto a que lo sostenga. Claro, bueno, por un lado estaba Culfas. Ahora quiero hablar de todo eso si tenemos tiempo, pero me parece importante primero también ver que el gobierno dice una cosa un día y otra cosa otro día. Mirá el tuit 6, la placa 6, un tuit de hace 10 días de alguien que es muy cercano al gobierno de Milei. Hoy las empresas que están en Tierra del Fuego son de calidad mundial. En la última renovación las empresas perdieron el 3,5% de la promoción. Hoy Tierra del Fuego le cuesta la 1/4 parte de lo que dice la opinión pública por desconocimiento. Desde Tierra del Fuego se exporta a Europa, Sudáfrica, Latam. El milagro mexicano se basa en un régimen similar al de Tierra del Fuego. Bueno, es toda una defensa del régimen que Adorni en campaña... ¿Sabemos quién es ese? Bueno, Traductor Te Ama es un habitual una de las cuentas fuertes defensor. Sí, es Esteban Glavinich. Exactamente, tiene computadora Hace en Casa 10 días, Rosada. hace 10 días publicó este tuit. ¿Tiene qué? Computadora en Casa Rosada. Y vínculos personales con una de las empresas beneficiadas. Y le llegó por un el- sobre de por Mirgor el hace régimen. un par de semanas. Qué feo. Que Hace 10 días dijo que no había que darle como baja. si no relacionada una cosa con la otra. Cosas horribles. Acá el muranismo. Bueno, nos invadió. Tenemos la placa 2, esto lo está cubriendo obviamente el Destape. Hay paro total en este momento en las fábricas de Río Grande, de Ushuaia, que pueden ser afectadas por esta medida del gobierno. Es un régimen, por eso digo, mucha discusión, que se creó en 1972. Hoy algunos dicen hay que reorientar esos subsidios. Hay distintos criterios. Ayer yo escuchaba, por ejemplo, lo que decía Daniel Filmus con una mirada más ligada a lo que recién mencionaba Nico o Adrián. Bueno, el Atlántico Sur, ¿no? Una mirada más ligada a lo que le interesa al Comando Sur. A la geopolítica. A la geopolítica, el Atlántico Sur, el polo antártico, logístico. Bueno, en ese sentido es muy importante Tierra del Fuego, no solo por el empleo que genera, sino por que está en el corredor bioceánico más importante del continente. El tema es, ¿la única solución para Tierra del Fuego es esa? Bueno, es parte, por eso digo, de un debate y acá, por eso digo que es delicado y no quiero caer en el facilismo de decir, lo propone el gobierno y todo el mundo está en contra. Esto generó mucho debate y sigue generando en las redes sociales entre sectores de la oposición al gobierno. El celular no es nada más que una cosa social, es una herramienta de trabajo. Exacto. Y es muy caro en Argentina. Exacto. Ahora, esta medida que beneficiaría a los celulares terminados, es decir, propicia la importación del celular importado por completo, porque Tierra del Fuego hay ensamblaje y hay producción. Claro. Bueno, ¿cuál es la respuesta que propone el gobierno ahora? Hace 10 días proponían otra cosa. Bueno, permitir la importación de celulares ya absolutamente integrados en el exterior con todas piezas e insumos del extranjero, bueno, y eso va a generar obviamente consecuencias en el empleo. Por eso la marcha que hubo ayer, que está viendo en este momento en Río Grande, en Ushuaia, de la UOM, ahí se están uniendo todos los actores de la provincia, podemos decir, la Unión Obrera Metalúrgica, el gobernador Melella, el intendente de Río Grande, que es Martín Pérez, los empresarios del sector, y ahí empieza una discusión también, porque entre los empresarios del sector está, por un lado, Chernahovsky, de Newsan, y por otro lado está Niki Caputo, el primo del ministro. Bueno, esto también hay que leerlo como una clave de la interna del gobierno. Hay que ver las internas. ¿Quién lo propone esto? Sturzenegger, contra
el primo del ministro de Economía. Claro. Todo esto se está dando. Y también hay que leerlo en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, porque estaba dentro de los pedidos, lo tenemos en la placa 5, dentro de esas casi 140 páginas del acuerdo con el FMI, estaba incluso la palabra Tierra del Fuego, porque decían, bueno, este régimen de incentivos a Tierra del Fuego, y esto me parece que hay que leerlo en esa clave más de geopolítica, dice, bueno, genera inequidades y en este afán de conseguir el superávit fiscal, bueno, entonces hay que ir levantando esas inequidades en relación al régimen productivo de Tierra del Fuego. Está ahí remarcado, lo levantó ayer Mercedes de Alessandro. Entonces digo, también es una medida electoralista, pero también es algo que el gobierno ya acordó con el Fondo Monetario, que no quiere que siga el régimen de Tierra del Fuego. Quiero detenerme en algo que dijo recién Diego, que dijo, bueno, lo que anuncia el gobierno ahora no es lo que proponía hace 10 días. Y más allá de la posición que uno tenga, es un tema sumamente complejo y me parece que reducirlo a defender un esquema que obviamente es muy mejorable o ignorar la importancia no económica que tiene todo ese tema y pensarlo solo en términos económicos son dos maneras de simplificarlo y que no llevan a ningún lado. Pero está claro que es un tema que tiene implicancias muy importantes en muchos niveles. Que se cambie de idea de 10 días para otro en vísperas de una elección, ya es una luz roja inmensa. O sea, sea lo que sea, se haga con Tierra del Fuego, para modificarlo, para sostenerlo, lo que sea, no puede hacerse improvisadamente y en el marco de hecho, una si no salió electoral. en el boletín oficial, debe significar que ni siquiera está totalmente armado. Además, esto no se puede hacer de un día para el otro, necesitas una transición porque hay puestos de trabajo en riesgo, especialmente en lo que tiene que ver con los celulares. Vamos, si se puede, al tape 5, que habla justamente del impacto en el empleo, sobre todo si lo haces a lo bestia de un día para el otro, sin importarte las consecuencias sobre el empleo, que es un poco el programa del gobierno de Milei. Facilitar las importaciones en todos los planos, más allá del subrégimen de Tierra del Fuego. Cuando vi las manzanas chilenas, dije, peras chinas y manzanas chilenas, se murió Río Negro. Claro. Por eso, es una política que en el caso de Tierra del Fuego se puede discutir, se puede pensar, pero que tiene que ver con el proyecto del gobierno. Liberar las importaciones, destruir empleo, con el único objetivo de corto plazo de bajar la inflación como sea para la campaña. Mirá el tape 5, hablaba Marcos Linares, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego. Miles de puestos de trabajo directos en la industria electrónica y con la consecuencia que eso tiene en una sociedad tan pequeña como la de Tierra del Fuego y el derrame que genera toda la industria electrónica en la economía acá regional. En estos momentos estábamos llevando a cabo una reunión con sectores sociales, políticos, sindicales, estamos marcando la agenda, estamos con la posibilidad cierta, se estaba debatiendo de hacer una reunión de carácter provincial en un pueblo que tenemos que está intermedio entre Ushuaia y Río Grande el día de mañana, a los efectos de evaluar acciones ya de conjunto con el resto de la sociedad fueguina. Bueno, ahí está. Es importante cuántos empleos son afectados. La Fundación Fundar, por ejemplo, que está a favor de reorientar de mínima o dar de baja en algunos casos algunos de los beneficios del subrégimen de Tierra del Fuego, dice esto va a impactar en celulares, puede poner en riesgo 2.500 puestos de trabajo de los 10.000 puestos de trabajo que se generan bajo el régimen de Tierra del Fuego. Pero los empresarios dicen otra cosa, no es un cuarto del empleo, sino que dicen son la mitad de 7.000 puestos de trabajo. Bueno, es una diferencia considerable. ¿Cuánto se pone en riesgo? ¿2.500 o 3.500? ¿El 25% o el 50% del empleo que genera? Bueno, por eso digo, en esta discusión los datos tampoco coinciden. Algunos dicen el impacto es mucho mayor, empleo directo, empleo indirecto, otros dicen no es tan importante, se puede rápidamente generar una transición. Te iba a sumar eso del empleo directo e indirecto porque pensemos que parte de los argumentos a favor del régimen de Tierra del Fuego, que tiene muchísimas críticas, es justamente, bueno, gente que se localiza en esa zona por ese empleo, que muchas veces es un empleo que sostiene una familia entera, pero que también tiene derivados en el comercio de la zona, los servicios de la zona. Entonces se empiezan a ir esas industrias de ahí, esa gente se tiene que relocalizar en otro lugar porque no hay otras fuentes Además, de trabajo. Además, este gobierno te acostumbró a hablar de miles de empleos como si no fuera nada. Total. ¿No? Digo, hablan de echaron 70.000 familias sin empleo. Y ahora decir, bueno, 3.500 es poco. 3.500. Para una familia que se quede sin empleo.
Para una provincia como Tierra del Fuego es mucho, por eso digo, esto genera mucho debate, es un tema delicado. El gobierno lo hace de la peor manera, Claro. a 10 días, a 2, 3 días de la campaña, con el objetivo, dice, de bajar el precio de los celulares, algo que no va a ser inmediato. Que No. todos los especialistas dicen, esto no va a ser inmediato, no es que mañana los celulares van a estar más baratos, sino que es una Sí, transición perdón, también. y no solo no va a ser inmediato, porque el argumento que se ve mucho es no podemos sostener y pagar el doble los celulares. Si alguien piensa que los celulares van a pasar a valer la mitad, Claro, está claro. viendo otra película. Claro. En todo caso, sí se pondrán más competitivos con lo que te sale comprarlo en otro país de la región. Sí. No te va a salir lo mismo que comprarlo en Estados Unidos. Están hablando Nunca, de un 15, claro. un 20% como mucho, ¿no? 30% dijo el gobierno. A mí ayer un Pero si es empresario... 16, Che, hay lío en este momento allá, ¿no? Sí, hay paro, De hay hecho, lo paro. tenemos Pero no es en nada más que hay la- paro, hay Hay manifestaciones. Hay manifestaciones y hay... Sí, y ojo porque acá, como decía Diego, no es solo los trabajadores, sino que los que están preocupados es el total de la provincia. Estamos hablando de más de un tercio del PBI provincial. Entonces, son los trabajadores, son sus familias, son los empresarios, son los funcionarios también. Acá está la planta de BGH que está en este paro indeterminado y está en alerta porque es muy difícil pensar con este esquema que no es un cambio en el régimen de promoción de Tierra del Fuego, sino que es directamente abrime las importaciones y que se salve el que pueda. Bueno, en ese sálvese quien pueda, es muy difícil pensar en una reconfiguración industrial y decir, bueno, no producimos más ensamble de celulares, sino que hacemos otra cosa. No, se cierra la línea y adiós. Es raro. Yo quiero ver cómo se ejecuta esto y otras tantas cosas están anunciando. Por lo pronto tienen a la gente, te imaginás, Exactamente. asustadísima. Bueno, Melella dijo que va a hacer una demanda contra el gobierno nacional, está esperando justamente lo que decía, que se publique esto en el boletín oficial. Claro. Quizá esto queda en la nada, no lo Claro. sabemos si es parte de la campaña, pero por supuesto es un tema clave para A la mí me provincia. dijeron que los empresarios están tratando de convencerlos de que no lo hagan y que están siendo bastante efectivos, que hay un... Lo lograron en algún momento, porque En algún momento lo habían logrado ya. Milei en la campaña dijo doy de baja Sí, el régimen sí. de Tierra del Fuego. Hay Cuando 180 asumió y lo nombró palos. Caputo, Luis Caputo, dijo el régimen, larga vida al régimen de Tierra del Claro. Fuego. Ahora, a 10 días de, bueno, a 2 días de la campaña, Genera unas negociaciones, esto siempre. Hay una caja de Incluso- 180 palos que ningún gobierno... Bueno, qué feo ningún que lo pongas en esos es así. términos. esto genera déficit la balanza comercial, eso es cierto. Sí. Fundar dice se van $1.000 millones Sí. por ahí al año. Bueno, hay que ver cómo se hace, supongo, Sí, lo para mío es más producir pedestre. autopartes nacionales o en este caso los insumos. Hay se insumos que son importan. imposibles, ¿no? Sí. Bueno, o insumos Por que no. escala. Es un Y- tema complicado, pero me Quiero parece que el insistir gobierno en lo hace de la algo, mejor lo manera. mismo que lo decíamos con la ley de inmigración. Que después el texto no tenga un efecto concreto y demás no significa que estos anuncios no lo tengan. Porque si estamos hablando de poblar una zona estratégica Claro, y demás, y los tenés alguien que siempre en ahora estaba ascuas. evaluando ir Claro. mudarse o no mudarse, Claro. tomar o no tomar un laburo en Ushuaia, Claro. ve esto y dice, no vieja, no nos vamos a mudar a Ushuaia si no sabemos si Claro. en un mes, 2 meses o 2 años el gobierno no toma una medida que nos deja todo culo para arriba. Bueno, Es tal decir, vez- hay un proceso de desgaste que Para se el está Comando produciendo. Sur y para China es importante Ushuaia. ¿no? Importantísimo. Es Sí, importantísimo. quizá Quizá para Más algunos ahora después argentinos. que cerraron el canal de Panamá. Exactamente. Yo quizá estoy más en la línea de Roberto. Para mí esto se resuelve con unos puntos adicionales de los que aportan las empresas en el único fideicomiso Pero aún si que no eso se resolviera de esa forma, los efectos quedan. Los efectos... No, es que no habría ningún efecto porque no habría ninguna modificación de Pero vos decís normativa. que una persona que está evaluando si mudarse o no el mes que viene a No, Ushuaia es que no le cambia yo lo que el, estoy diciendo, no ahora le voy a cambia tratar el de decir- cálculo No, familiar. es que lo voy a decir de manera más sencilla. Hay un fideicomiso. El Yo gobierno... eso lo el- entiendo, pero No, es que no lo yo dije apunto todavía. a otra cosa. Pero ¿por qué lo entendés si no lo dije? Déjame decir el dato. Hay un fideicomiso, de los muchos fideicomisos que tiene el Estado, varios el gobierno lo dio de baja, el Progresar. Hay un fideicomiso que es específico para Tierra del Fuego que se financia con parte del beneficio del IVA que tienen las empresas que están radicadas ahí. Son $180 millones. Eso lo administra una legisladora que responde a una persona del Triángulo de Hierro. Es mucha plata para hacer campaña, para hacer Pero no estoy política, hablando para de eso alimentar... No, yo digo que si vos modificás el régimen Tierra del Fuego, te quedás sin ese fideicomiso. Yo lo que digo es que la incluso verdad, si no lo no la modificás, veo. estos Conviene anuncios sostenerlo. No la causan veo. daño. No veo. Incluso si no se llevan a cabo estos anuncios, por el solo hecho de que el gobierno Sí. nacional enuncie este tipo Bueno, de decisiones. esas cosas generan deberían un tener daño. una política de Estado de 30, 40 años. Todos los gobiernos están discutiéndolo.
Yo creo que puede haber una negociación de unos puntos adicionales de aporte de las empresas a este fideicomiso. Sí, es feo que lo digas en esos términos. Es lo que suele ocurrir, digamos, generes, ¿no? que la gente pueda sospechar de que Karina está recaudando. Todo plata blanca, ¿eh? Es un fideicomiso público, tiene un balance, tiene como 50 proyectos aprobados. Pero yo insisto con esto, va de la mano con un programa económico del gobierno. Facilitar importaciones y no importa que el empleo se destruya, ¿no? ¿Sabés algo más de Adorni, vos que estás en el tema de la rosca? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿De cómo viene la elección? Sí. Mirá, hay encuestas. Ayer estuvieron repasando encuestas con Sony, ¿no? Sí. Hay una que se está terminando ahora y estaba buscando el dato. Yo creo que el gobierno como mínimo ganó centralidad en estos días con respecto al tema Adorni. Con el acto, con los anuncios de Adorni todos los días, no sé si hoy no va a hacer anuncios también, lo del dólar. Ganó, no sé si después le juega a favor o en contra. Yo lo vi al macrismo muy preocupado por levantar el tema de ficha limpia, pensé que ya murió el tema de ficha limpia. Ayer Adorni habló, claro, es el candidato y fue su cierre de campaña. Escuchamos a Milei, escuchamos a Karina, pero también habló Adorni. Correspondía, ¿no? No ninguna es Adorni. No, yo no. No hubo oportunidad, ahora lo vamos a escuchar. Elogió el blanqueo. Lo había hecho Milei, que volvió a elogiar a los evasores. ¿El blanqueo que todavía no sucedió? El blanqueo que todavía no sucedió. Vamos a verlo en el tape 11. Porque, bueno, es un mensaje que hay que ver cómo le cae a los comerciantes. En la ciudad de Buenos Aires hay muchos comerciantes cuentapropistas que no están muy conformes con esto de que haya un blanqueo permanente para aquellos que, en muchos casos, para muchos comerciantes es una competencia desleal. Porque sí, muchos lo había pensado yo también. Claro, muchos comerciantes están, aunque no quisieran pagar impuestos, no estoy diciendo que la gente tiene una vocación innata por pagar impuestos, por eso se llaman impuestos y no se llama aporte voluntario. Claro, digamos. se llamaría... La gente no paga impuestos. Se llamaría colaborar. Se llama colaboración. No es eso, es un impuesto. Pero hay muchos comerciantes y se ve mucho, por ejemplo, en Avellaneda, cuando hay tensiones en la calle Avellaneda entre los comerciantes que tienen un local en la calle y los manteros. Yo estuve en una reunión hace poco con empresarios pymes, amigos, qué sé yo, y la verdad, los tipos decían, mira, ahora, los que tengo en blanco los tengo en blanco, pero no tomo más en blanco. Y es porque, bueno, si me agarran lo pago, y si no me agarran no lo pagué. Como no hay multa, entonces si vos entrás en eso de que el crimen no paga, bueno, cada vez van a pagar menos, la gente no vota, no paga porque es patriota. No, por eso hay disgusto entre los que sí pagan. Claro. Y hay muchos comerciantes en la Ciudad de Buenos Aires que sí pagan. Insisto, no por vocación de contribución, sino porque tienen un local a la calle, están obligados a hacerlo, aunque negreen parte de la operación, las facturas, lo que sea, hay impuestos que han pagado. Ayer Adorni acomodó el relato para contentar a ese público enojado por el blanqueo que se anunciaría hoy. Lo podemos ver si quieren, está en el tape número 11. Finalmente haciendo una Argentina donde se respeta la vida, la propiedad y por sobre todas las cosas la libertad. Un país donde los delincuentes van presos y donde los argentinos de bien disfrutan de su libertad. Y por supuesto, donde la plata que se llevaron algunos vuelve a ustedes, que son en definitiva los que todos los días hacen el sacrificio o han hecho el sacrificio cuando ellos los robaban. Bueno, la narrativa del blanqueo va a ir por acá. La narrativa de este blanqueo no va a ser que los que pagaron impuestos son tontos y los que no los pagaron son héroes, como ensayó Milei todo este tiempo, sino que la narrativa del blanqueo va a ser, como los impuestos te los robó el kirchnerismo, lo que nosotros estamos haciendo es devolverte lo que te robó el kirchnerismo a través de esta posibilidad de que vos uses los dólares. Es exótico, es enrevesado, hay que ver cuánta gente compra el caramelo de madera, pero lo cierto es que vos tenés todos los medios del sistema hoy apuntando a dos objetivos. Que si el kirchnerismo gana alguna elección en algún distrito, eso implica irremediablemente que no van a venir inversiones. O sea, meter miedo por el lado de el miedo que supuestamente provoca el kirchnerismo en los inversores. Cosa que, por lo que vos dijiste, Roberto... Falsa.
No, pero No, en el financiero no. en el sector financiero es En el sector cierto. financiero sí, pero eso no es En el cierto. sector En financiero el es sector cierto. financiero sí, pero eso no son inversiones. Bueno, pero para el Toto Caputo son las inversiones que valen. Bueno, digamos. el número de O sea, inversiones. Che, ¿lo tenemos a Johnny? Jonathan Aguirre en la Rosada. Claro, sí. Bueno, nuestro hombre en un día... ¿Vos sabés que me la juego que Johnny ya sabe quién gana el domingo? ¿Cómo vas a ver? Buenos días, Roberto. Buenos días a todo el equipo. No confían en vos. no, si no me tienen fe, decía el negro. No puedo decir nada. No voy a decir nada. No quiero influir en el voto. Pero lo sabés, Yo tengo un pálpito. Tengo un pálpito. Pálpito, bueno, pará. Es modesto, es modesto. Es una timba. A ver tu pálpito. No la voy a decir, no la voy a decir. No quiero que me levanten después en redes los libertarios, me hagan el recorte y digan, Jonathan Aguirre dijo que va a ganar tal cual. Me lo guardo para el domingo. Y yo que aposté que un asado, boludo. Y bueno, vas a tener que pagarlo, Roberto. Igual falta, ojo, pará que falta. Faltan 2 meses, porque vos te están cobrando el asado de adelantado. ¿Para qué faltan 2 meses? No, yo lo que te digo es falta. que no hay publicidad mala, Johnny. Dejá que hablen mal de vos y te haces famoso. A mí mal no me fue, solo hablan mal. Desde que murió mi madre, no a nadie hablar bien de mí. Pondría música de Trapito, Vale para la música de Trapito, ¿Te gusta esa, no? Claro, vale para la música de Trapito. Nadie habla bien de mí. No, yo quiero hacer una aclaración, porque ayer vi que andaba girando nuestro video de un diálogo que tuvimos con Roberto sobre la inflación. Ese diálogo que tuvimos fue antes de que Estados Unidos diga, si pasa algo, los vamos a salvar. Digo, en el medio... Después Milei dijo, lo voy a poner a 1000, después compraron dólar futuro. Claro, hubo una serie de movimientos. Armaron otra No bici importa, yo el financiera. asado lo pago igual. No voy, porque los detesto. Pero el asado lo pago. Bueno, también tendrías que cortar el pato también, ¿no? No, eso no lo voy a hacer. Bueno. Hay muchas apuestas que no he pagado. Sí, acá es un polvorín, Lo de ayer fue terrible, lo del pago de los militantes fue terrible. Ay, contame. Y a ver, acá esto es un poco la interna que venimos contando día a día, que es la interna entre Santiago Caputo y el principal armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, que es Sebastián Pareja. Cualquier persona que haga política en la provincia de Buenos Aires sabe quién es Sebastián Pareja. Digo, lo conocen hace mucho. Que Milei lo haya respaldado porque se terminó peleando con casi todos, con Kikuchi, con toda esa banda del principio, es una cosa, pero todos saben en la provincia de Buenos Aires quién es Sebastián Pareja, porque es una persona de la provincia que hace política hace muchísimos años y laburó con un montón de gente. Estas son cosas que podían pasar. Ayer hay un tuit muy claro de Santiago Caputo en su cuenta llamada Milei Emperador, que no sé si lo vieron durante el programa, que habla de la militancia genuina. Bueno, claramente es un palo para Sebastián Pareja. Ellos saben que sucedió eso, culpan a Sebastián Pareja, creen que la persona que está coordinando ese pago a militantes es el tal Nene Vera, que venimos contando también hace rato. Murano creo que habló de él hace también algunos días, que es una persona del oeste. Claro, la hija fue Moreno, candidata a intendenta en Moreno. De Moreno, sí, exacto. Mencionamos, sí. Bueno, el padrino de todo eso es Nene Vera, que es una persona del oeste de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, de Merlo. Y acá en Casa Rosada la gente de Caputo lo responsabiliza a él, que es un coordinador de Sebastián Pareja, este muchacho Nene Vera, que también labura hace un montón de años en la provincia de Buenos Aires, laburó con todos, lo conoce un montón de gente. Y del lado de Santiago Caputo lo responsabilizan a él. Obviamente hay muchísimos palos para Sebastián Pareja, creen que es el gran responsable de lo que pasó ayer, que ayer claramente no hubo militancia genuina, por eso Santiago Caputo ahí en una indirecta le habla muy bien a la Fuerza del Cielo. La Fuerza del Cielo es el Gordo Dan, Agustín Romo, todos los pibitos que tienen el padrinazgo de Santiago Caputo. Está complicado Sebastián Pareja, porque claramente esto Karina lo ve. Karina igual lo viene sosteniendo, pero Karina lo ve. El tema es que ya empieza a haber errores que empiezan a perjudicar claramente, porque una cosa es el Sebastián Pareja, que labura por abajo y que no se ve las cagadas que hace, y otra cosa es cuando se manda estos tipos de errores grandes que quedan a la luz del sol, digamos. Están todos hablando, estuvieron todos los medios inevitablemente hablando de los militantes que fueron y dijeron, che, nos prometieron guita, vinimos por guita, confiesan que vinieron por plata, y además dice, Johnny, encima no nos pagaron. Te interrumpo un segundo. Hablamos del Nene Vera en su momento. Es actual diputado provincial de la Libertad Avanza, dirigente de Moreno, y cuando fue el crimen de Lucas Aguilar en Moreno, él salió en Radio Mitre a decir que Kicillof y Mariel Fernández tenían las manos manchadas de sangre por ese crimen. Es alguien de mucha trayectoria en el peronismo, ligado a un dirigente que se llama Luis Vivona. Bueno, mucha historia, y como decías, Andrea Vera fue candidata a intendente también en 2023. Bueno,
esa casta política de la provincia de Buenos Aires que se va renovando, que la conocemos hace mucho, los que tenemos algunos años, vamos escuchando todos esos apellidos, ¿no? Nos faltó el apellido Cariglino, bueno, hay muchos apellidos de toda esa zona que tienen que ver con eso. Bueno, acá obviamente... Hace mucho no escuchaba el nombre Cariglino. ¿Viste? Bueno, claro, lo que tenemos varios años, venimos escuchando todos esos apellidos hace muchos años en la provincia de Buenos Aires y se van renovando. O están con el peronismo, o están con el kirchnerismo, o están con el macrismo. Bueno, ahora están con los Milei. Habrá que ver cómo madura esto. Están bastante caliente acá, por lo menos el sector de Santiago Caputo con Sebastián Pareja. Hay que ver cómo sale a respaldarlo Carina en medio de todo esto. Recordemos que Ritondo es el delegado en parte de Carina para armar lo que es la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que ver cómo juega esto. Se está poniendo cada vez más caldeada la convivencia entre el caputismo y el carinismo con respecto a esto. Paso a otro tema, doy vuelta a la página. Se va a hacer el anuncio hoy de los dólares que los argentinos tienen abajo del colchón que los van a poder usar sin declarar, por lo menos $100.000. ¿Saben cuándo se va a hacer ese anuncio? Hoy a la tarde. La idea es hacerlo en el medio del cierre del PRO, la campaña del PRO, y en el medio del cierre de Santoro. O sea, es el cierre de campaña de Adorni. El cierre de campaña de Adorni no fue ayer, va a ser hoy entonces con esto. Claro, va a ser un anuncio potente y se va a colar en el medio de los dos cierres de campaña, sobre todo más pegado al de Santoro. Ya podés comprar celulares más baratos y con dólares en negro. El negocio redondo. Negocio redondo. Hay que ver lo que pasa con los aranceles, porque todavía acá no confirman la fecha. No salió el decreto todavía de los aranceles, todo el tema este. Lo están frenando. Hay que ver qué pasa. Te afanás una cubierta a la noche. Salís y te afanás una cubierta. La vendés. Agarrás esa plata negra y te compras un celular más barato y después votas a Milei. Porque la plata negra, claro. ¿no sabes? Puede ser de un afano. Puede ser de Warnes. ¿No? Bueno, nosotros hacía rato, ya en campaña que veníamos anticipando, ¿no? Una especie de narcoestado que se viene, digo, claro. Para el tema de blanquear plata y demás. Me quedo con lo de Murano, que justo cuando me enganché estaba contando esto. Ese va a ser el relato que contaba Murano acá, que, digamos, antes los políticos te robaban la plata y ahora no. Y ahora ya la podés usar porque nosotros bajamos los impuestos, no tenemos a la FIP persiguiéndote y podés blanquear, podés hacer lo que quieras con los dólares. Y antes los políticos te robaban la plata y nosotros, que somos la nueva política, que somos los nuevos, no te vamos a robar nada. Ese va a ser el relato, por ahí va a ir lo que va a contar Adorni hoy a la tarde. Ahora, Johnny, así que si el hoy va a relato... estar todo... Sí. A ver, ya en principio un blanqueo no pase por el Congreso es raro. Si el relato es que además se trata de una cuestión fiscal, tributaria, doblemente debería pasar por el Congreso, ¿no? Claro. Digo, si Claro. lo que hay es supuestamente un perdón de impuestos o lo que sea. Johnny, ¿por qué no se va a Roma el presidente? No, a ver, ayer Francos a la noche salió a decir de manera confusa que Milei no se iba. Acá me siguen diciendo a esta hora que Milei lo sostiene el viaje a Roma, que se va. La que se queda es Carina Milei. Carina Milei se bajó, iba a ir y se bajó. Qué raro eso. Lo va a ¿Y los ves Bueno, optimistas igual- para el domingo o los ves preocupados? No, los veo optimistas, Los veo optimistas. La gran mayoría ven palo y palo. Sería raro que alguno me diga gana Adorni. Son muy poquitos acá adentro los que me dicen que gana Adorni. La gran mayoría creen que va a estar palo y palo con Santoro, pero sí todos y de manera unánime me dicen que la Libertad Avanza le termina de poner el último clavo a Mauricio Macri, al ataúd de Mauricio Macri. Esa es una Johnny, frase de acá adentro. Sí. Déjame volver a la ausencia de Carina Milei, que sería el primer viaje que no iría Carina. Ah, mira vos. Exactamente. Y yo anoche pregunté por esto y me dijeron, me dijo una persona que tiene muchas campañas y muchas elecciones encima, me dice, imagínate que Carina no va a dejar, no va a dejar sin custodia un proceso electoral para que su Pero ¿y enemigo interno se la voltee. ¿Y quién lo cuida a Milei en el viaje? Sandra Petovelo. Sandra Petovelo. Va La Petovelo sumaron de a cerrar. último momento. Esta es otra cosa que hemos naturalizado, que al presidente hay que cuidarlo. Sí, sí. Bueno, Bueno, él estuvo puede con tener una él en las crisis de 6 horas de nervios. nota la semana pasada. Sí, sí. en la misa. Ansiedad. Petovelo cumple ese rol de acompañante terapéutico, dicho por el propio Milei, no Claro. estamos diciendo nada. Ahora, es muy interesante esto, porque Carina no viaja porque desconfía de que le cuiden la elección. Claro. Mira vos. De que le cuiden la elección quienes debieran reemplazarla en ese rol. O sea, a ese nivel está la interna, Johnny. Sí. A ese nivel de desconfianza, Tiene mucha desconfianza Carina. ¿Y vos a ver si entiendo, porque si no, por ahí lo estoy sobre... ¿Carina desconfía de que Caputo la haga perder?
Karina desconfía Karina de que desconfía de las todo. personas Vamos a empezar por eso. que Pero Caputo debieran no la va a hacer la hacer tarea. perder. Karina cree que Marra, por ejemplo, está compitiendo porque Caputo lo mandó a competir. Exactamente. Y en este margen, los votos que saque Marra los pueden hacer perder a Dorni, con lo cual... Ayer Milei llamó a fiscalizar en una elección con voto electrónico. Tenés que ir No, con un electricista. perdón, no solo eso, en algo que... Pero como pará, decimos, no, pero como no es- con la gente que le pagan por ir a los actos, no nos vamos a escandalizar en nada. Hay muchos empleados públicos que esta semana están recibiendo en su casilla de Claro. mail el pedido de ir a fiscalizar el domingo. Claro, pero ¿qué significa fiscalizar en Eso, una elección con explícamelo voto? porque no entiendo. Claro. Fiscalizar en una elección con voto electrónico es no estar en la mesa de fiscalización, estar en el centro de cómputos. Vamos a ir en el recuerdo a la Creo que se elección. afanan entre ellos estos muchachos. No, Vamos a ver, a ir en el yo quiero recuerdo. decir algo. Quiero decir algo que me dijo una persona de Karina, y para seguir el relato. Una persona de Karina hace muchos meses me dijo algo clave sobre la relación con Caputo, y es: a Santiago hay que seguirlo de cerca todo el tiempo. Hay que estar cuidándolo y mirándolo todo el tiempo. Seguí, Murano. Quería dejar eso claro. Digo, Karina Elecciones claramente. en la que confía en Santiago pierde, Caputo. entre comillas, dibujo comillas en el aire, elecciones en la que pierde Martín Lustó frente a Horacio Rodríguez Larreta. Lustó dice que a él le robaron las elecciones. En voto electrónico. En voto electrónico. Sí. ¿Con qué sistema le habrían robado las elecciones a Lustó? A ver. Modificando el resultado electoral electrónico. O sea, terminó de contar y va a apretar un botón y te lo cambia. No deja de ser unos y ceros. Ni siquiera... No deja de ser unos y ceros. Estamos seguros que haya que apretar un botón. Porque como no hubo ningún tipo de fiscalización del sistema, a lo mejor el sistema está programado para que pierda Dorni. Acá te dicen, ojo, porque Ya hay que cuidarlo a Caputo, hay que cuidarlo a Milei. Yo tengo que poner gente que cuide. Acá te dicen, hay un doble sistema, hay un sistema de check que es la boleta impresa a papel que Sí. queda como registro. Claro. No se abre ni se cuenta. Ah, ¿no? Salvo que haya un pedido legal. Salvo que haya un cuestionamiento sobre el resultado electoral en una urna, Claro. como pasa con el voto papel tradicional. Si en una urna el voto electrónico da algo raro, ahí se puede abrir o se pide inmediatamente la apertura del check papel. Pero es interesante porque ahí se habilita una sospecha de acuerdo. La elección de la ciudad depende del gobierno de la ciudad, de la justicia porteña, del tribunal electoral de la ciudad, bueno, todo el biribiri ese. De Macri. Sí, ponele, ¿no? Que son asuntos separados, no lo cree nadie, pero supongamos que funcionara así. ¿Hay un acuerdo, Jorge Macri y Santiago Caputo, un acuerdo de convivencia en la ciudad? Y bueno, Marra No, a mí no me, es un nombre a mí no me importante. consta eso. No me consta. Ah, no me vos estás consta. en la Casa Rosada, nosotros estamos acá, para que tira la piedra sin esconder la mano. digo No, yo. Marra. Claro. Marra es muy amigo de Santiago Caputo. Pero claro, amigos, Sí, es el que eso lo trajo sí, a Santiago eso sí. Caputo a la mesa de Milei. Y que vota todo lo que quiere Jorge. Cuando Jorge tiene Eso los números sí. apretados, vota Marra, el O sea, amigo, Santiago el Caputo amigo de Santiago. existe porque Marra lo trajo a la mesa de Milei, si no, no existiría. Ese puente claramente existe, eso sí Sí, existe. sí, claro. No directamente Santiago Caputo, Mauricio Macri. Yo para cerrar quiero decir algo. ¿Por qué Milei va a Roma? ¿Qué me dicen acá? Algunas malas lenguas dicen. Y porque allá va a estar Giorgia Meloni. Pero Meloni, ¿Le pará, gusta? No, sí, bueno, pero. Acaba de poner de novia. Se hace puso de poquito. novia. ¿Pero con quién se puso Con de su novia? personal Con trainer. sí. ¿Con quién? Con su personal trainer. Yo me la Quizás no pierdo es tan toda. alto y esbelto como nuestro presidente. Irá pero- Macri, irá Milei a buscar. Es Isidoro Cañones. Irá Milei ¿A qué va buscar Milei una respuestas. asunción del Papa? ¿A qué va Milei una asunción del Papa que es una continuidad de Francisco? No tiene ningún sentido que vaya. Ninguno. No tiene ningún sentido. Este viaje de Milei no tiene ningún sentido. Podrías no ir tranquilamente. ¿Pero hay algo con Meloni? ¿Le da bola a Meloni? Y Meloni un poco lo jotea, ¿no? Me No, parece. no, Meloni cuando hizo el G20 en Roma Horrible lo dejó lo fuera que del decís. video. ¿Lo jotea o no? No, Yo no hay quiero nada, decir algo, es para le pura cae muy fantasía bien. de los muchachitos de las redes. No, para mí Meloni Ven tiene. una mina tiene- y se emocionan. ¿Eh? Ven una mina, no están acostumbrados, ¿viste? Se emocionan. Meloni Igual, tiene algo a muy ver, importante. Perdón. Mucho sex Mel- appeal, Meloni. Sí. Si es cierto que va pensando en una foto con Meloni, estamos otra vez de nuevo en Mar-a-Lago viendo si se cruza o no se cruza con Trump. Otra y otra vez cayendo No, pero sobre ese la almuerzo, misma... a ver, la última vez que fue Milei almorzó con Meloni, tienen un vínculo. Meloni tiene algo muy importante, Meloni. Tiene el ok de Karina. Tiene lo y que no es va de por la Karina. foto. Está bien, pero Meloni está de novia con su personal. Hay No,
Él dijiste cáncer personal. Los anuncios contra los migrantes. No. Ustedes sirven saben con quién para anda hablar con Meloni. Meloni. Obvio, sí, Los anuncios ¿Con contra... quién anda? Son los ¿Cómo detalles saben esas importantes. cosas? Mirá Putin. vos. Qué lindo. Yo ahí no me meto. Ahí ni loco nos Olvidate, no te metemos tomo un mate nosotros. más. Sí, Puede ir a hablarle de los anuncios contra los migrantes que acaba de lanzar. Claro, ella con eso se va a identificar Eso le enseguida. Mirá vos. Ahí va a haber una buena, Bueno, charla. nuestro presidente ha sido deportista también. Igual el ok de Karina es aspiracional, ¿o no, Johnny? Es aspiracional, ¿no? Un poco, un poquito. Es como sí. el padre y la madre que pretende que Che, su hija sea una podés princesa. hacer arreglar el cielo raso ahí, Johnny, ya que es tu despacho ese. Y la nariz Es de un Moreno, desastre, por mirá. favor, che. Tiene un agujero eso. Así Sí, está es la un Casa desastre, Rosada. es un desastre. Pero hay muchas partes de la Casa Rosada que están así, están muy deterioradas, muy Cuando deterioradas. Y estaba obviamente Cristina, este ¿sabés gobierno lo no que hizo era nada. eso, no? ¿Sabes que cuando estaba Cristina me dijeron acá en el primer piso, acá a 15 metros, que es donde está la oficina de Santiago Caputo, hay un ascensor hermoso, me dijeron, de cristal, y Mauricio Macri lo hizo sacar en su momento. Ahora hay nada, hay escalera, hay un agujero, no hay nada. Mirá vos. Pero me dijeron que había quedado muy lindo. Sí, sí, sí. Nada, está muy cambiada, la Casa Rosada está muy deteriorada. Bueno, Este gran es laburo, una- Johnny, como siempre. Gracias, a Roberto y a todo el equipo. Nos estamos viendo. Nos vemos el domingo también, ¿no? Hay un programa especial de elecciones. Por así que supuesto, nos estaremos acá. Chao, Nos vamos a ver abrazo. ahí. Le voy a dedicar Nos un vemos mañana, minuto chau, chau. a leer Chau, algo Johnny. que me mandó Mempo Giardinelli. Mempo Giardinelli ha escrito un libro ahora sobre el Paraná, lo que ahora le llaman hidrovía, al río Paraná. Me mandó un textito cortito que me parece que vale la pena que yo se los lea. Y dice así: ¿sería imaginable que Estados Unidos entregara el río Mississippi? ¿O que Francia entregara el Sena? ¿O Alemania el Danubio? ¿O Rusia el Volga? ¿O Brasil el Amazonas? ¿Por qué entonces Argentina cedería el Paraná a empresas extranjeras y dejando librado el destino de su comercio exterior al control de los intereses foráneos? Dice Mempo Giardinelli. Mancillado por corrupciones, desidia política, licitaciones espurias, esmerados cipallismos, abuso ecológico y burocracias kafkianas, el río Paraná fue maltratado y herido desde el decreto de entrega del menemismo apátrida y durante largas décadas de explotación despiadada y descontrolada. Se privó a la Argentina no solo de los beneficios naturales de poseer un río con salida al mar, sino también de un control concreto y estricto de los movimientos portuarios y de la posibilidad de gestionar el daño ambiental. Por sobre el bullicio infame de funcionarios vendepatria y multimedios farsantes, se trata de dar cauce a una proclama vital para el presente y el futuro de nuestra nación, componiendo en sucesivas crónicas una pedagogía del desguace del Paraná y de las malversaciones de una soberanía ultrajada. Frente al despalabramiento perverso de quienes intentan arrebatarle el Paraná su identidad de río para forjarle la categoría servil de hidrovía, mediante entrevistas, confidentes anónimos, investigaciones, estudios, datos científicos y la propia observación, fue posible forjar este libro, que presenta Mempo Giardinelli, que recupera la relevancia del Paraná para la salud política y social del país, esgrimiendo una tesis irrefutable. Tan lesiva es para la soberanía nacional la cesión del Paraná a manos extranjeras como la apropiación inglesa de las Islas Malvinas. Los motivos y las consecuencias de la privatización del río fundamental para la economía de nuestro país están documentados a detalle en estas crónicas que procuran ser noble combustible para alimentar una conciencia popular que sepa defender sus riquezas y su identidad. Privatizar el Paraná es como aceptar la entrega de las Islas Malvinas para siempre. Mempo Giardinelli, en este libro, recopilación de cosas que él ha escrito sobre el Paraná, lo recomiendo. Y bueno, hay un cariño a Mempo en una escuela, y todo mi respeto, ¿no? En una escuela de grandes escritores, Roberto, que han narrado el Paraná de manera magistral, como Roberto Art o Rodolfo Walsh. Juan José Sar, Quiroga, Di Benedetto, ¿no? Toda una fuente literaria de narrativa argentina muy identificada con el río Paraná. En Mariana estos Enríquez días, viniendo más para acá también. sí, en estos días en los que se los despide a Pepe Mujica, hay una escena que se ha replicado mucho, que es la del Pepe Mujica desplegando un mapa del Paraná frente a Putin. No sé si la vieron. Un mapa papel. Abre el mapa como quien está abriendo un mapa de una ciudad que está visitando. Abre el mapa. Putin retira todo de arriba de la mesa. Le da espacio para que despliegue el mapa. Y Mujica le explica a Putin por dónde corre el Paraná, cuáles son las mercaderías que podrían transportarse por esa vía, cuáles son las que ya se transportan,
¿qué importancia tendría una mayor cota en el puerto de Montevideo? Que era lo que estaba promocionando Mujica. Claro. Digamos, una mayor cota en el puerto de Montevideo. Este gobierno le otorgó una mayor cota al puerto de Montevideo. Este gobierno, de Milei. Pero no por las razones por las que lo promocionaba Pepe Mujica, sino por pedido de Estados Unidos. Hay una diferencia sustancial, aunque el objetivo final, aunque la herramienta sea la misma. Pepe Mujica proponía que Montevideo fuese efectivamente el puerto de salida en el marco de un acuerdo multipartito entre los países que integran el Mercosur y Río Arriba. Río Arriba es hasta Colombia. Es la mirada que tienen los que tienen una mirada estratégica del Paraná. Río Arriba es hasta Colombia. Y si te esforzás mucho, hasta el canal del Panamá. La diferencia con lo que ocurrió ahora es que la Argentina le otorga esa cota adicional, esa cota del calado al puerto de Montevideo, porque Estados Unidos quiere controlar el Paraná y quiere, como ya tiene el control del puerto de Montevideo, quiere que todo el tendido esté controlado, por lo que ahora opera como un cuerpo de ingenieros con base en Rosario. Esa es una diferencia central de las que pasan por debajo del radar, claro, y que está en la base de lo que va dice Mempo. cediendo cosas estratégicas, claro, para el futuro del país. Está en la base de lo que dice Mempo. ¿No? Entonces, haberse quedado afuera, por ejemplo, de esos acuerdos CELAC-China que le permitían a la región mantenerse unida frente a las apetencias extranjeras, es un gran riesgo no solamente para la soberanía, sino para las futuras generaciones de argentinos. De la Se está cumbre quemando el CELAC futuro. China, a la cual Argentina mandó un funcionario de tercera línea, Brasil volvió con 10.000 millones de dólares en inversiones, Chile 5.000 millones de dólares en inversiones, Colombia 5.000 millones de dólares en inversiones. El número 3 de Cancillería, que creo que fue el enviado, ni siquiera firmó el documento final. Ni siquiera quiso ponerle el gancho al documento final. Todo, obviamente. Cuando hablamos de disminuir el daño, no es nada más que lo que está a la vista hoy, ¿no? No, son estas cosas, porque esto ya ocurre. Ya está, ya el argentino lo aprobó, el calado ya fue producido, Montevideo se fortaleció como el puerto de salida. Obviamente el gobierno no financia el Magdalena, no financia una alternativa, no lo va a hacer. Entonces, esa toma de posición estratégica de Estados Unidos es muy difícil de desarmar. Preguntale a Panamá. Claro. Un siglo le llevó. Un siglo. Y ahora así es. tuvieron que dar marcha atrás con lo que habían Y logrado. ahora pueden terminar dando Bueno, marcha ¿qué va a atrás. hacer Adrián Murano? 30 segundos. Vamos a hablar justamente de esto, del Ajá. daño que se produce y que en muchos casos es irreversible, en base a lo que ocurrió ayer con los jubilados y en base al plan 100 heridos. xenófobo. 100 heridos. Ayer en la marcha de los jubilados, naturalizado por la sociedad. Hay una suerte de indiferencia con esta tragedia. Muchas gracias por acompañarnos, a todos y a todas. Un abrazo. Chao. El Destape 1070. El Destape 1070. Radio y punto.